Hola a todos. Hoy os traigo un nuevo capítulo de esta serie que me hace tantísima ilusión de Charlando con o Talk With. Esta vez estamos con una compi que me hace muchísima ilusión presentar. Ella es Sarai, se dedica también a streamear en Twitch, se dedica a la creación de contenido, divulga, es psicóloga, está preparando el PIR, una auténtica bestia. Y nada, vamos a conocerla un poquito hoy y a ver si podemos tocar distintos temas. Hola Dani, muchas gracias. Y qué vergüenza lo que has dicho, me has dejado ahí como con un listón muy alto, ¿no? No, hombre, he dicho absolutamente todo. Yo me he portado súper bien. Nada, que vamos a ir tocando distintos temas. Bueno, al principio siempre me gusta preguntar lo mismo, porque yo siempre que veo estas cosas, hay algo que yo creo que al empezar merece la pena hacer y es que qué tal estás, cómo te está yendo últimamente y cómo llevas, pues supongo que estas sesiones de estudio tan largas. Pues estoy muy bien. De hecho, ahora lo comento mucho que el clima me afecta para bien y para mal. Y ahora que ya empieza a hacer buen tiempo, como que estoy súper contenta. Y también el hecho de que he empezado hace poquito a retomar de nuevo el PIR, es como que sigo teniendo como la ilusión que se tiene en los comienzos, que luego ya conforme va rodando, va disminuyendo, va subiendo, es un poco montaña rusa. Pero bueno, he empezado hace un par de semanas otra vez con el estudio y de momento estoy muy bien y muy contenta, ilusionada otra vez y con muchas ganas de darle mucha caña. Luego te preguntaré un poquito acerca del PIR porque es súper interesante. Es algo sobre lo que no se sabe nada, que lo comentábamos antes, Sara y yo. Ujú. Es algo sobre lo que yo quiero que se explique y tener al menos aquí una breve explicación de todo. Pero me gustaría quizás empezar un poquito más por el principio y por algo que también pueda atraer a la gente que, pues eso, tiene 17 años, 16, 18. Y es que cuando tú estabas terminando quizás con 14, 15, lo que es la ESO, lo que es esa educación que es obligatoria, y ya empezaste a pensar, oye, que me hago mayor, ¿cómo orientaste esa entrar en la universidad, el acceso a la universidad? ¿Cómo fueron esos últimos años o cómo quisiste tú orientarlos? Pues es que Dani, mi caso es un poco raro, porque yo en el instituto era de las peores alumnas que había. O sea, yo no estudiaba directamente. Yo era una persona que iba a clase, que se sentaba en la silla y que no sacaba los libros. Y a ese nivel estaba mi desmotivación. Pero a la vez, desde muy pequeñita, yo creo que desde los 11 12 años, tenía claro que quería estudiar psicología. Y también es como, no estás haciendo nada ahora, pero quieres ir a la universidad y quieres dedicarte a esto. Entonces, como te digo, en la ESO yo no estudiaba nada, era muy mal estudiante. Y luego en tercero, cuarto, me pasaron a lo que se llamaba diversificación, que es donde meten a los alumnos que no estudian y que quieren quitarse rapidito para que se saquen el título, los meten ahí. Y son asignaturas que algunas se comparten con los cursos normales y otras son específicas de diversificación. Y bueno, ahí fue como empezar un poquito de cero para mí y darme cuenta de que por poco que hiciera, como que sacaba muy buenas notas. Y, y nada, ahí empecé un poco a estudiar y me fue muy bien los 2 cursos. Son 2 Y años. luego, como sí, 2 como años. te digo, yo tenía claro que quería hacer psicología desde los 11 años, pero también tenía muy claro que porque yo repetí 2 cursos en la ESO. Y tenía muy claro que yo no quería seguir en el instituto. O sea, estaba ya hasta las narices de todo aquello. Entonces, en cuarto, hablé con el orientador del instituto y me enseñó el camino que había de los grados medios, luego del grado superior, y que igualmente sí que permitiría en el futuro que yo pudiera acceder a psicología. Entonces, pues eso, decidí no hacer bachiller, eso lo tenía súper claro, y meterme al grado medio, luego al superior e igualmente poder acceder luego a psicología. Y algo muy curioso que has mencionado, te iba a preguntar después, pero creo que es un buen momento. ¿Qué fue eso que, por curiosidad, desde los 11 años dentro de ti dijo, yo quiero meterme en el campo de la psicología o me atrae la psicología? ¿Qué fue eso? Si se puede Pues que mi preguntar. padre se metió a estudiar psicología en la UNED. Entonces, él comentaba cosas que iba aprendiendo y que a mí me parecían súper interesantes. Luego, aparte, tenía los libros de él en casa y de vez en cuando los cogía, me los leía, que ya ves tú, yo con 11 años no entendía nada de lo que ponía ahí, pero igualmente había algo que me llamaba. Y también por esa edad, como que uno empieza a tener problemas de me gusta esta persona, no sé qué, problemas que consideramos problemas cuando tenemos esa edad. Y yo siempre estaba ahí como escuchando y aconsejando y me decían, ay, es que eres tan buena psicóloga, es que no sé qué. Y eso, claro, también era como algo que me gustaba muchísimo, que también es erróneo, porque un psicólogo no da consejos y ya está, es una idea errónea que tiene mucha gente. Pero, no sé, como que todo me iba direccionando hacia allí y era algo que no había otra cosa que llamara la atención.
Y aprovechando que estamos tocando este tema y luego ya lo cierro, te preguntan por el chat que qué grado medio exactamente o superior hiciste para ese acceso Ujú. previo a psicología. Hice el grado medio de atención a personas en situación de dependencia, que fue una experiencia súper buena. Tuve una profesora en concreto que me dio habilidades sociales, o sea, habilidades sociales era, sí, creo que sí, que era súper buena, que no te enseñaba lo que había en los libros, de hecho ella no abría los libros, sino que hablaba simplemente y te enseñaba cosas de la vida que de verdad interesaban a la gente. Y luego hice el grado superior de animación sociocultural, porque yo quería hacer integración social, pero los únicos que habían libres eran centros que eran instituto también, y ya te digo que yo me negaba. Y como al final era un puente para psicología, dije, pues mira, me meto en animación sociocultural, que no me llama para nada, pero que igualmente me va a permitir luego acceder a psicología. Y creo que fue de las mejores cosas que hice también en la vida, porque conocí a gente espectacular y con la que todavía tengo muchísima relación, incluso con profesores. Éramos súper poquitos en clase, éramos como 15 o menos, y éramos una familia. Y fue una experiencia súper bonita. Joder, qué guay. A pesar de que a mí los estudios de animación, ya te digo, no me interesaban para nada. Y después de eso tampoco me interesaron. Es que sí que es cierto que es una época en la que hagas lo que hagas o busques la manera de entrar que busques, siempre va a haber, o es más probable que haya cosas que no te gusten o no te atraigan o tengas que hacer sí o sí. De hecho, yo lo vería como una escalera en la que cuando estás en la educación obligatoria hay muchas cosas que no te gustan, que a mí me pasaba, había Ujú. muchas cosas que no me gustan, incluso las que me tenían que gustar, como biología, no me gustaban porque se daban muchas plantas. Pero luego, Ya. conforme te vas acercando, te vas especializando, decides la carrera, luego terminas la carrera y decides hacia dónde quieres tirar, yo creo que cada vez es más fácil, aunque siempre habrá algo que no te guste, encontrar No, cosas hombre, que te eso por gustan. supuesto. Ujú. Y, Estoy pasa- de acuerdo. y pasando un poco, bueno, después de toda esta formación que nos has contado, que realmente yo ni siquiera la conocía y me parece brutal porque hay muchas maneras, parece que solo hay una manera y es la de hacer bachillerato, pero siempre hay muchas otras formas. Pasaste a la carrera, entiendo, de psicología y bueno, ya hablaremos más adelante de lo que supuso después de la carrera. Pero hablemos un poco del paso por la carrera de psicología porque yo creo que es muy interesante y es que una vez que conseguiste entrar de alguna manera, por lo que me cuentas, en la carrera de tus sueños o en la carrera que Ujú. querías hacer, ¿cómo fueron esos primeros meses de decir, vale, ya estoy aquí, estas son las asignaturas? ¿Cómo te encontraste esos primeros meses? Pues yo estaba, bueno, yo me acuerdo cuando me llegó, era verano y me llegó el SMS de que me habían aceptado en psicología, que era algo que no tenía claro que iba a pasar. Y me acuerdo que estuve desde ese día hasta que empecé la carrera todos los días intentando ver el mensaje y no sé, o sea, era como un sueño cumplido ya antes de entrar. Y luego entré a la carrera y el primer año es siempre como todo súper genérico. O sea, el primer año son asignaturas que dices, ¿y esto es psicología? Entonces, en cuanto a asignaturas, yo creo que primero y segundo fueron las más aburridas y de estas que dicen las hago porque las tengo que hacer, pero si fueran optativas jamás las elegiría. Pero a la vez el saber que estaba haciendo lo que siempre había querido hacer y que a pesar de todo, obviamente son 4 años y yo tenía claro que iban a haber cosas que no me gustarían y que igualmente las iba a tener que hacer, pues hacía que a pesar de todo, o sea, no se me hizo un año complicado para nada. Incluso pasar de grado superior a la universidad, que quizás trabajas, bueno, trabajas un montón también, pero no estudias tanto como en segundo de bachiller, por ejemplo, que tengo entendido que es muy, muy a saco el estudio y muy agobiante. Aún así, no se me hizo difícil. También es verdad que yo entré con 22 años a la carrera, que la cabeza, ya la tienes como un poquito más Amueblada. estructurada y Sí. amueblada que la gente que entra con 18. Entonces, no sé, yo sabía que iba allí a estudiar, que iba a aprender y como te digo, no fue un cambio demasiado grande. Incluso hay gente que venía de bachiller y decía: "Es que me siento mucho más tranquilo ahora en la universidad que con todo el agobio de los exámenes de la EBAU", o no sé cómo se llama ahora, Mm. de segundo de bachiller. Es que Entonces, en mi caso fue bastante relajado. Es que yo diría que sí que es algo muy común, pero de nuevo, que tampoco se conoce el hecho de que tú entras a la universidad, parece que a mí me pasó, entré en la carrera que quería o la que más me ha llamado la atención, y llegas y dices, pero ¿qué es esto? O sea, estoy estudiando biología, en mi caso estoy estudiando historia, estoy estudiando, que está muy bien, pero y la medicina, y el paciente, y esa práctica, y ese... Pero bueno, de nuevo es algo en lo que yo creo que hacemos algo de bien en informar, en que es así, en que no pasa nada, en que puedes seguir por inercia, puedes seguir por lo que Ujú. comentas tú, que tienes que saberlo porque es necesario y estás donde quieres, pero que es así y que yo incluso diría que toda esa gente que se plantea si está donde tiene que estar o si le gusta lo que está haciendo,
ese tipo de decisiones o de razonamientos yo no los sacaría en primer año en casi ninguna carrera porque lo que dices es que te puede Y no atraer totalmente. nada. Es que te puede no atraer absolutamente nada. Claro, o sea, el primer año es de bases fundamentales, un poco de tocar todo genérico sin entrar en nada realmente, que das cosas que dices, ¿y esto qué tendrá que ver con esta carrera? Pero es el primer año. Yo creo que por lo menos que puede pasar que alguien tiene una idea de cómo va a ser eso que va a estudiar y luego puede que no cumpla las expectativas y puede pasar. Pero yo creo que es una decisión que por lo menos hay que tomarla en el segundo año. Mm. Que no nos quedemos con lo que hemos estado en el primero, porque luego dista mucho de lo que va estando conforme va avanzando la carrera y que sí que suele ser más en relación con lo que tú quieres hacer. Me gustaría preguntarte, aprovechando que estamos en esta zona de la carrera que es muy guay, es un tema que comentamos antes de abrir stream, es que en medicina, bueno, todos sabemos que hay prácticas de hospital, en enfermería todos sabemos que hay un montonazo de prácticas y que trabajan muchísimo, pero algo sobre lo que yo no he encontrado información, y esto es algo que repetiremos muchas veces durante el directo, sobre lo que nadie ha documentado, sobre lo que nadie conoce, es, y por eso te pregunto, ¿cómo va el tema de las prácticas en psicología? ¿Cómo se enfoca eso? ¿Existen? ¿Están desde primero? ¿Cómo funcionan las prácticas en tu carrera? Sí. Pues no sé si es en todas las facultades igual, yo creo que quizás en psicología en casi todas, pero teníamos prácticas solamente en cuarto de carrera y eran, creo que podías elegir 6 meses o 2 meses. Y es un poco lata las prácticas en psicología porque realmente no te dejan hacer nada. Así que tuve la experiencia de algún compañero que realmente sí que podía ejercer en la clínica, ¿no? Desde luego, o sea, ahí no te dejan hacer nada más que estar sentado en una silla y tomar notas. Pero sí que otros que se dedicaban un poquito más al ámbito social, a recursos humanos, sí, y ellos estaban un poco más implicados, pero realmente las prácticas de psicología, aparte de que son muy pocas y es algo que nos quejamos muchísimo, porque desde primer año o segundo año yo creo que para estar sentada en una silla me puedes poner en cuarto, en primero o en el curso que sea. Entonces sí que creo que tendrían que haber muchas más y también que más variedad. O sea, al final es como que hay muy poquita variedad en lo que te ofrecen y lo que hace también es que uno, si solamente tienes una opción de hacer prácticas y encima tan tarde, Sí. al final te metes en unas, pero y más en la psicología, que es como un ámbito tan amplio, tú tienes que tocar muchas cosas para saber qué te gusta o qué no te gusta. Entonces, hay muy poquitas y las que hay realmente no puedes ejercer como tal. Eres un alumno más que se sienta ahí y no hace mucho tampoco. O sea, realmente veo que es de nuevo un problema común a todas las carreras de las ciencias sanitarias. O sea, no Me solo por lo que imagino que dices, sí. que es, o sea, es obvio que un alumno de primero puede estar sentado, porque eso me ocurre a mí, sino que yo creo que de alguna manera sí que va minando la actitud del estudiante que pasa años, pasa libros, pasa asignaturas y la única referencia práctica que tiene de lo que está haciendo es unas prácticas que me vas a permitir decir que te pueden coincidir unas prácticas de mierda o con un Ah, sí, profesional con el que no estés totalmente. cómodo Ujú. y tú, por inercia, saques tus conclusiones. Y yo creo que algo que no propongo, pero comento con todos los que han pasado o con los que he tenido la oportunidad de hablar, es que en muchos países lo que se hace es que desde primero quizás no te dejen hacer esas prácticas que comentamos, pero sí que te orientan la carrera de una manera práctica, uniendo los primeros cursos de todas las carreras del ámbito sanitario, es decir, medicina, enfermería, psicología, odontología, para que puedan trabajar juntos en proyectos, en exposiciones y en trabajos que al final van a tener que trabajar en el futuro. ¿Qué te parece este tipo de modelo que ya sigue en muchos países? Pues no lo conocía y sí me parece súper interesante. Sí que es verdad que, por ejemplo, es que como te digo, psicología tiene tantas ramas, en la clínica lo vería súper bien y sobre todo la gente que, por ejemplo, queremos hacer el PIR, que al final trabajamos con médicos, trabajamos con psiquiatras, trabajamos con un montón de profesionales diferentes. Luego, la gente que quiere hacer, por ejemplo, recursos humanos, que los hay también en psicología, y de hecho es un ámbito que va muy bien. Yo todos los amigos que tengo que se han dedicado a recursos humanos están trabajando ahora mismo y ahí sí que quizás es más complicado como aunarlo con el resto de ciencias sociales o de la salud, porque es algo muy concreto. Pero igualmente, por lo menos tener la oportunidad y conocer, y también conocer cómo trabajan los demás y aprender de ellos y hacer algo así. Ya te digo, no sé muy bien cómo está implementado porque no tenía ni idea, pero me parece muy interesante. O sea, lo que desde luego se tiene que hacer, en mi opinión, es que todo este tipo de carreras
Es que prácticamente todas tienen que tener un enfoque práctico desde el primer momento, no solo por la formación y por la motivación del estudiante, sino porque es que al final terminas y es lo que, bueno, gracias a Dios no me ocurre a mí porque soy muy cabezón y eso creo que lo compartimos Sara y yo, que lo comentábamos antes, sino porque llegas a ser psicólogo, a ser enfermero, a ser odontólogo y sientes que en tu sitio de trabajo, en la clínica, en un laboratorio, delante del paciente, sientes que no es tu sitio, sientes que no estás en tu zona de confort, sientes cuando el hospital para mí tendría que ser casa, o sea, yo tendría que entrar por el hospital Sí, y total. sentirme en casa y no siento eso. Yo, que he estado mucho en el hospital, sigo sintiéndome incómodo, sigo no estando a gusto y después de 6 años, de 4, de 5, es muy triste, en mi opinión. Y yo creo que también depende mucho de la gente que te toque en las prácticas. Los tutores, por ejemplo, yo creo que marcan una diferencia muy grande, porque hay algunos tutores que sí que hacen porque estés cómodo, porque te impliques, por hacerte sentir uno más, y hay otros que no, como que ponen una barrera muy de, tú eres un alumno, tú estás aquí para aprender, yo soy el que sabe, y eso te hace sentirte como pequeñito. Es decir, es que esto me viene grande y yo no puedo hacer esto porque ni siquiera me dan la oportunidad de un poco demostrar o demostrarme incluso a mí mismo cuáles son mis competencias, mis habilidades o qué puedo hacer, qué puedo aportar yo. Justo. Me gustaría preguntarte por algo curioso, y es por curiosidad mía, más que nada, y es que después de esos años de carrera, ¿cuáles dirías que fueron, aunque sé que esto está sesgado por el profesorado, tus asignaturas favoritas, las que más te gustaron o quizás las que más te marcaron? Pues mira, en primero tuve psicología social, que es una asignatura que hablando con otras personas odian, pero que yo tuve un profesor súper, súper bueno, también otro de estos que no sacaban los libros, que todo te lo hablaban ellos. Y esa asignatura me gustó muchísimo, aprendí un montón. Luego tuve una que era psicología tipo clínica, pero no me acuerdo cómo se llamaba, no era psicología clínica como tal, interventiva o algo así. Y ahí también una asignatura que en general la gente de otros cursos detestaba, pero que tuve la suerte de coincidir con un profesor que era increíble, que de hecho al poquito de terminar, era relativamente joven, tendría como 50 años, y terminamos el curso y ese mismo verano falleció. Y fue un golpe súper duro para todos los que habíamos sido sus alumnos, porque es de estos profesores que tienen un aura que te atrapa y que es increíble y que para ti es un referente, se convierte en un referente. Entonces, esa otra. Luego, en cuarto, las optativas de clínica, o sea, adicciones me gustó muchísimo, a pesar de que es una asignatura difícil. Luego también me gustó mucho las de biología, aunque al yo no haber hecho bachiller, que esto sí que se notaba, yo empecé en primero sin tener base de biología, que los que venían de bachiller había muchas cosas que ya sabían. Y esa me costó un poquito más, pero me encantó. Pero sobre todo yo diría todas las de clínica y la que más psicología clínica como tal. Joder, pues qué guay. Es que la verdad es que visto desde fuera sí que parece que, porque justo el otro día entré en el grado para ver el plan de estudios y demás, y parece que todas las Ujú. asignaturas son muy parecidas porque muchas empiezan por psicología, porque muchas tal, pero realmente es un auténtico mundo aparte la psicología. Hay tantas ramas, tantos campos, tantas... Muchísimo. Es increíble. Y salidas que no se mencionan en la carrera. Que Por luego te ejemplo, preguntaré las porque... de yo en las prácticas, mi tutor se dedicaba mucho al tema de peritajes. Él trataba la coparentalidad, que son casos de divorcio en los que hay menores en el conflicto. Bueno, son divorcios conflictivos en los que hay menores de por medio, Mm. y el mediador lo que hace es un poco pues ver el tema de la tutela, quién se lo queda, un poco intentar resolver esos conflictos para que todo vaya bien, porque al final el principal afectado es el menor. Y eso jamás en la carrera lo mencionaron siquiera. Y es como, bueno, esto existe y aparte es algo que funciona bien. O sea, que hay un montón de trabajo que, no sé, a mi tutor le iba súper bien y él se dedicaba sobre todo a eso. Y yo no tenía ni idea de la existencia. O sea, incluso la propia carrera es que no te informan bien de las cosas que hay. Sí, la verdad es que es algo muy triste y justo luego te preguntaré porque es que incluso el examen de acceso a la especialidad dentro de psicología no se conoce y ahí hay muchas salidas ¿El al examen margen de de lo que... acceso a qué? O sea, el Perdóname. PIR, el PIR, el PIR. Ah, sí. Ujú. Luego, Sí, total. comentábamos antes, Sara y yo, que coincidió que ayer en uno de mis arrebatos me fui a una facultad a grabar y a molestar un poquito.
y una de las facultades a las que fui fue psicología, precisamente. Y una de las palabras que más se repetía en muchas de las preguntas y que más escuchaba de estudiantes de segundo, de tercero y de cuarto de psicología era la palabra empatía. Entonces yo me empecé como a quedar un poco mosca y llegó un momento en el que directamente ya preguntaba, y te quiero hacer esta pregunta a ti, ¿es necesario tener empatía o tenerla desarrollada para poder meterte en el campo de la psicología? Yo creo que en general en cualquier campo social, o sea, es necesario tener un mínimo de empatía. Luego sí que es verdad, pues depende si es directamente el contacto con la otra persona, más depende también el sector en recursos humanos, pues quizás no necesitas tanta. Pero también son habilidades que uno puede trabajar. O sea, que no es como si no eres una persona muy empática, no puedes ser psicólogo. De hecho, hay psicólogos, yo he visto vídeos de autores súper conocidos en psicología, que ya están todos fallecidos, y que veía sus sesiones y no parecían para nada empáticos. Igualmente eran profesionales muy buenos. Entonces, ¿la empatía está bien? Sí, o sea, por lo menos un mínimo. Pero es que yo creo que tampoco nadie que no tenga un mínimo de empatía va a elegir esta carrera. Y ni ninguna social en general. Pero por lo que comentabas, y esto te iba a preguntar aparte, pero me gustaría preguntártelo ahora, luego hay muchos campos y en los campos más extremos que muchas veces se tocan en psicología, se tocan en muchas especialidades en medicina y es esos campos en los que hay desgracias, porque hay muchos campos en los que hay muchísimas desgracias. ¿Cómo dirías tú, aunque bueno, esto supongo que con la experiencia también se gana, cómo dirías tú que se puede encontrar ese punto intermedio de decir, voy a ser empático porque tengo que tratar a este paciente que ha fallecido su hijo, que ha fallecido lo que sea, pero no puedo llegar a casa y hundirme en la mayor miseria? ¿Cómo se encuentra ese punto intermedio? Porque es algo muy difícil en las carreras de ciencias de la Yo salud. creo que eso al final hay gente que sí que lo sabe hacer muy bien y otros que lo tienen que trabajar muchísimo, incluso psicólogos que van o vamos a terapia para trabajar estas cosas porque nos cuesta mucho el separar. Sí que creo que es difícil al 100% dejar las cosas en el trabajo y no llevártelo un poquito a casa, sobre todo cuando son cosas fuertes y que te afectan. Pero como te digo, creo que es algo que se puede trabajar y también, por suerte o por desgracia, al final, cuando te enfrentas todos los días a lo mismo y a casos duros, uno termina desarrollando como una especie de coraza que hace que ya no le afecten tanto. O sea, como que se va adaptando y al final, a no ser que sea algo como muy puntual y que te afecta mucho por lo que sea, porque igual conecta con una historia tuya o cualquier cosa, al final uno se va habituando a eso y no le afecta tanto como los primeros casos, por ejemplo. Que Yo luego... recuerdo, Sí, bueno, sí, sí, perdón, dime, dime, dime. que recuerdo, por ejemplo, en las prácticas del grado medio, yo estuve en una residencia de personas con enfermedad mental. Y yo recuerdo que los primeros días fueron súper duros y me impactaba mucho todo. Y luego cuando llevaba 3 meses era como, no había nada que me sorprendiera, nada que me hiciera, o sea, como que me afectaba mucho menos, que no es que conectara menos con ellos, ni que me implicara menos, ni nada. Pero al final eso uno se habitúa a todo. Entonces va desarrollando esa habilidad, que también es necesaria, porque si no, si a ti estás trabajando con alguien y su historia te resuena tanto y te afecta tanto, no vas a poder trabajar con esa persona. O sea, es adaptativo también, esa habituación. Justo el otro día le hice esta pregunta a una persona que me gustaría también traer al podcast y es una profesional que lleva más de 30 años dedicado a las urgencias en carretera, a las urgencias a las que tienes que salir e ir a por ellas. Y un poco me contaba cómo lo llevaba ella, cómo hacía, cómo... Y luego me contaba que la experiencia te enseña que tienes que tener cuidado en esa fase en la que te empiezas, y comento esto por comentar, pero porque me gustaría que un día lo trate ella, que llegas a una fase en la que efectivamente te habitúas a la mayor desgracia que pueda haber porque tienes que lidiar con ella, pero que tienes que tener cuidado de no convertirte en un robot porque estés habituado, porque vas a seguir teniendo la cara enfrentada a ese paciente y no puedes Claro, convertirte tampoco en un alma fría, que es lo que sin querer muchas veces tendemos a hacer. Y bueno, ya lo viviré, pero supongo que es complicado. claro, me imagino que sí. O sea, uno no debe de perder ese lado de, pues, de conectar con la persona, de entender, y eso inevitablemente nos va a remover y va a hacer que sintamos cosas. O sea, al final lo importante es controlar eso que estás sintiendo y que no te afecte en la práctica profesional. Pero yo creo que es imposible y si sucede es una lástima y es algo que yo creo que la persona tiene que corregir, el que no sientas absolutamente nada con la otra persona. Justo comenta JP, que está por el chat, para los que estéis escuchando en Spotify o YouTube, JP, que es un pedazo de streamer, también nos está escuchando y comenta que su ex hacía terapia a madres y niños con trauma,
que eran migrantes latinos, que habían hecho el viaje de Centroamérica a Estados Unidos y que habían pasado por cosas horribles que tienen que ser una auténtica locura. Y comenta que a veces llegaba a casa súper afectada y que resonaba harto con ella, pero es que eso es otra, que luego uno de los miedos que yo tengo y que comenta JP es que yo, imagínate que, yo qué sé, que en 15 años estoy casado, que tengo mis hijos, yo no puedo llegar a casa y desahogarme al 100% con mi familia, porque es que al final todo acaba siendo como un remolque. Entonces, encontrar el punto intermedio yo creo que es difícil, pero es lo que comenta JP, que llegar a casa y ¿qué haces? ¿Te encierras a llorar? ¿Te desahogas? Yo creo que hay que encontrar un punto intermedio, pero no sé qué piensas de esto. Yo creo que también los psicólogos o en general la gente que trabajamos en estos ámbitos y tratamos esas historias que son complicadas, siempre necesitamos tener nuestra terapia y trabajarlo porque al final eso es difícil. Sobre todo, mira, yo recuerdo a una mujer que vino a darnos una charla en la universidad y ella trabajaba temas, no me acuerdo, de maltrato creo que era. Con maltratadores. Y, y hubo un caso de un hombre que había matado al bebé de una mujer embarazada. Y ella tenía, porque ella era como, bueno, no sé si lo estoy explicando bien, pero ella era como la que defendía esos casos. Y ella fue incapaz de defender el caso de este hombre con lo que había hecho, porque ella estaba embarazada también y conectaba tanto con la víctima que era, es que no puedo. Y lo que hizo es derivar, porque hay veces que hay algo para lo que tú no estás preparada y no te hace peor profesional, simplemente pues es algo que te está afectando mucho, porque igual es una herida que tú todavía no has conseguido sanar, o estás en un momento de tu vida que estás pasando por lo mismo que esa persona y eres incapaz de atender a esta otra. De hecho, te hace mejor, en Entonces, mi opinión, mejor profesional. claro, es simplemente aceptar en este momento de mi vida, yo no puedo con esto y no pasa absolutamente nada. Se lo derivas a otra persona que sí se puede hacer cargo y ya está. Y en el caso, por ejemplo, de los psicólogos, hay tantísimos psicólogos que, bueno, siempre vas a encontrar a alguien, a un compañero que sí que pueda tratar eso que tú no puedes. Entonces, no hay ningún problema por aceptar. Lo que pasa que, claro, hay veces que aceptar que alguien no puede hacer algo nos cuesta más que el hecho de decir, vale, lo suelto porque no puedo. Me gustaría preguntarte para cerrar ya un poquito el tema de la carrera y luego te leo una pregunta que hay en el chat que es muy interesante, que conforme avanzas en la carrera, yo creo que poco a poco, o no sé si es un momento o un conjunto de momentos en los que, además de que estás en la carrera que siempre quisiste, dices, o te pasa, o te ocurren cosas, o llega un punto en el que dices, "Jo, estoy donde quiero estar o donde tengo que estar". ¿Tú tuviste ese momento de terminar la carrera o estar en ella o empezar a estudiar el PIR o lo que sea, que dijiste, oye, acerté, esto es lo que quería, estudiando esta asignatura, viendo estos pacientes, estando aquí? Siempre. O sea, yo desde el día en que puse los pies en la facultad lo tenía súper claro que había hecho lo que tenía que hacer o lo que quería hacer. Pero sí que es verdad que cuando daba estas asignaturas, sobre todo ya tirando para cuarto, las que te digo que eran optativas, de clínica, de adicciones, era como, wow, había momentos que estaba en clase y no sé si te ha pasado alguna vez, pero de sentir como algo que te recorre el cuerpo, que es como vibras y dices, es que no hay otra cosa que me vaya a llenar tanto como esto que estoy haciendo. Y vale la pena los años que han pasado, que han sido duros, asignaturas, por ejemplo, las de estadística, que yo peleé muchísimo con ellas. Cuando estás en esos momentos que estás vibrando, dices, es que vale la pena todo eso, porque estás en el lugar en el que quieres estar. Justo, justo, justo es lo que comentas. Perdonad para los que nos estéis escuchando, es que justo ahora ha ocurrido que Emma, otra pedazo de streamer, yo creo que en este directo se han juntado todos los mejores streamers de Twitch, nos acaba de hacer raid con 130 personas. Te lo agradezco de corazoncito, espero que haya ido súper bien la sesión de estudio. Perdonadme que las alertas no las quité. Muchas gracias, Emma, y espero que haya ido muy, muy guay la sesión. Sara, y si te parece, te leo un momento una preguntita que te pusieron por el chat, que es que Claro. yo no, o sea, no la acabo de entender del todo, pero te lo voy a decir directamente, y es que, ¿qué perspectiva, visión y pensamiento tienes acerca de las IAs y qué papel tendrán los psicólogos bajo este paradigma o condicionante de las inteligencias artificiales? Entiendo que es, no las intolerancias alimentarias, ¿no? Será las inteligencias No, las IAs, inteligencia artificial. artificiales, ¿no? Vale, vale. Wow, Sani, no tengo ni idea. Porque ¿Qué claro, sí que es. perspectiva, visión, pensamiento tienes acerca de las Claro, IAs? yo creo que es un poco tirando al tema de que, por ejemplo, lo que me comentaban ahora, ¿no? Hace poquito están empezando a desarrollar IAs que realizan diagnósticos directos por la manera de hablar del paciente, respirar, conjuntos de datos. Y esto de alguna manera se puede enfocar también a la psicología, entiendo yo.
Y es que una Ujú. IA al final te puede responder sobre tu problema y aconsejar y decir qué puedes hacer, ¿no? Claro, yo creo que una IA puede ayudar mucho, pero nunca como el suplantar el papel del psicólogo, porque al final una IA no tiene sentimientos, no tiene empatía, que estábamos hablando, y no tiene un montón de capacidades humanas que son necesarias para trabajar con otra persona. Entonces, yo creo que sí que puede ayudar mucho al profesional, pues por ejemplo, para el tema este no sé, de decir, esta persona le pasa esto, o para sacar un montón de datos, que yo no sé si eso ya se hace o se puede hacer, pero nunca va a cambiar el papel de un psicólogo por el de una IA. Yo creo que nunca pueden llegar a estar al mismo nivel. Yo estoy completamente de acuerdo contigo porque siempre va a haber algo o una, de hecho te lo dicen muchos expertos en IA, que siempre habrá un algo que no se puede programar, gracias a Dios, pero siempre va a haber Ujú. un montón de herramientas que vamos a tener que meter, igual que nuestros padres tuvieron que añadirse a las redes sociales. Lo que comentaba el otro día en el servicio de cardiología, pusieron una IA robótica que escuchaba cómo hablaba el paciente, recogía un par de síntomas que tienes que escribir tú, y solo por cómo escuchaba cómo hablaba el paciente era capaz de diagnosticar qué tipo de insuficiencia cardíaca tenía, o probablemente qué tipo de porcentaje de afectación tenía en el corazón, etcétera, etcétera. Y Eso ahora, eso es ahora, una pasada, imaginémonos. pero claro, entonces ya te digo, o sea, me parece súper interesante y que puede ayudar muchísimo a la hora del diagnóstico de un montón de cosas, pero siempre tiene que ir de la mano de un humano profesional, yo creo. Justo, comenta JP que en relación a las IAs, el otro día vi un clip donde se usaban inteligencias artificiales para entrenar a psicólogos. Y es que esto yo también lo he Ujú. visto para formar. De hecho, el otro día estuve discutiendo con una IA que al final le gané yo, pero era capaz de enseñarme cómo decidir en un caso clínico al tratamiento del paciente que le podía dar. Que luego te pone también las entrecomillado de no soy médico y no tienes por qué seguir mis consejos, pero me Ya. estaba enseñando. Ujú. Sí, sí, o sea, yo lo veo, creo que tiene un potencial increíble, pero claro, hay que cogerlo con pinzas también Sí, y poco a vamos poco. a ver. Claro. Efectivamente. Me gustaría preguntarte, y haciendo un breve parón, sobre otro campo de tu vida que no sé si cada vez Ujú. tiene más papel de protagonista o ya lo tiene y es uno de tus pilares, y es el tema de las redes sociales. Porque, bueno, podemos hablar de muchísimos temas en redes sociales, simplemente me gustaría preguntarte acerca de cuál fue el motivo por el que dijiste voy a meter la cabecita ahí. Recordemos que bueno, que Sarai se dedica un poco a streamear en Twitch un montonazo de horas, como los streamers que están aquí conectados. Yo creo que entre los que estamos aquí conectados hacemos miles de horas. Y me gustaría preguntarte qué buscabas metiéndote ahí o cómo viste ese proceso. Pues realmente yo no buscaba nada, un poco me vi empujada, porque la gente en Twitch yo hace un año y medio, una cosa así que hago stream, pues desde el día uno la gente diciéndome, Saray, hazte Instagram, yo no tenía, tienes que hacerte, gente entraba y preguntaba, ¿tienes Instagram? No sé qué, y yo era como siempre pasaba de eso, o sea, a mí no me interesaba en absoluto, porque soy súper dejada y decía, ¿para qué me lo voy a abrir si es que no lo voy a utilizar? Y hace 2 meses y medio, una cosa así, alguien me lo dijo, ya por un millón de veces después de oírlo, tun, 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 y dije: "Bueno, pues oye, pues me lo voy a abrir", porque entiendo también que compartimos tantísimas horas aquí y que la gente quiere tener como una vía de conexión contigo. Y dije: "Nada, me lo voy a abrir", en principio era: "Me lo abro", y yo no lo utilizo para nada, pero estoy ahí. Y la verdad que no sé muy bien cómo, me lo abrí y de repente me empezaron a venir como un montón de ideas que me gustaría tratar en post. Luego también la gente de Twitch ayudando un montón. Sería interesante que hablaras de esto, no sé qué. Un día en un break les dije, dadme temas que os interesen, porque claro, yo digo, ¿qué cuento? Yo quiero contar algo que le interesen a las otras personas, no contar por contar. Entonces, pues lo que hice es como tomar nota de todos los temas que me decían y trabajar un poco con eso. Pero ya te digo, o sea, soy como nueva, y estoy en pañales en esto de las redes sociales y poco a poco voy también como pensando bien cómo lo quiero enfocar. Al principio era como, bueno, divulgo un poco de psicología en general. Luego pensé, ya, pero es que en realidad yo quiero poner algo que a la gente le sirva o que quizás tenga una preocupación y leer eso haga que se le vaya o que se relaje un poco. Entonces, tal como lo quiero enfocar yo ahora, que estas semanas no lo estoy haciendo porque con eso de empezar con el PIR es como que estoy todavía un poco organizando todo, pero mi idea es como hacer contenido de cosas que a mí me gustaría también escuchar o leer o que me puedan parecer interesantes.
Entonces, pues estoy un poco por ese camino, porque al principio sí que puse los posts que subí eran un poco de todo, y subí un día lo de el trastorno el trastorno sexual en las mujeres, no me acuerdo ahora exactamente de qué lo hice, pero bueno, el caso es que subí eso y luego pensé, pero esto es como nada que ver, ¿no? O sea, voy a seguir una línea, pero luego a la vez pensé, bueno, pero es que esto también está muy relacionado con el tema del estrés y con la gente que estudia tantas horas. De hecho, lo hablamos el otro día, que cuando somos estudiantes y opositores o pasamos por un periodo de estrés, luego tenemos menos ganas de tener relaciones sexuales. Entonces, en realidad sí que está un poco conectado todo. Bueno, el caso es que estoy viendo todavía cómo enfocarlo. Pero lo que tengo claro es que quiero que sea algo, no hacer por hacer, sino algo que crea que va a interesar a la gente o que le va a servir para alguna cosa. Por supuesto, me gustaría recalcar que, sobre todo para los que nos estén escuchando en repetición, tanto en YouTube como en Spotify, debajo del vídeo o del podcast estarán todas las redes sociales de Sarai, y de verdad que la labor que está haciendo en Instagram es brutal, sobre todo por lo que comenta ella, que no está nunca enseñando ni divulgando por divulgar, está explicando una barbaridad de cosas. Bueno, sí, incluso alguna tabú que necesitamos o que nos gustaría saber cómo se enfoca, y la verdad, en mi opinión, lo está enfocando muy, muy, muy guay, y seguirá en ello, pero es increíble cómo lo estás Vale, enfocando, la gracias, verdad. Dani. Me gustaría preguntarte por último, ya para cerrar este capítulo de redes sociales, y es que, como dices, estás un poquito evolucionando, estás viendo pues por dónde vas, cómo lo enfocas, cómo lo llevas a la vez del estudio. ¿Tienes algún tipo de objetivo o de algo a lo que quieras llegar, o algo a lo que quieras sentir en creación de contenido? ¿O simplemente llevar el día a día, seguir, Me encontrándote a estoy gusto? dejando llevar totalmente. O sea, estoy aprovechando esto que me ilusiona y que me motiva y tratando de sacarle partido, pero realmente no tengo ningún objetivo. Es simplemente disfrutarlo e intentar ayudar un poco y no sé, ser partícipe también del tema de divulgación y de cosas que igual no se hablen tanto. Por eso que dices de temas tabú. O sea, a mí, yo no tengo pelos en la lengua, no me importa hablar de absolutamente cualquier cosa. Y eso, tratar temas quizás también en el futuro que todavía no he hecho, pero que la gente quizás le dé un poco más de vergüenza tratar o que no se sepa tanto. Y un poco, pues eso, acercar a la gente cosas de la psicología, pero acercarlo a la gente que quizás no tiene ni idea de estas cosas. Que me vas Porque a al final permitir. lo que me he Sí. dado cuenta es que las cuentas de psicología las seguimos mayoritariamente muchos psicólogos. Entonces, en realidad es como que nos retroalimentamos. Y creo que la oportunidad de yo venir de Twitch viene muy bien porque hay mucha gente que no se dedica a la psicología, que me sigue porque estoy en Twitch y me conocen y por eso me siguen. Y es una oportunidad también de llegar a gente que realmente no conoce esto. Justo, y me vas a permitir meter ahí el campo de que has sido capaz en muchos posts de hablar de un tema del que no se habla y se tiene muchísimo miedo, y que para mí es clave y muy importante dentro de un campo de la psicología, que es la psicología de la sexualidad. O sea, hay una barbaridad de patología derivada o en el campo de la sexualidad que está más hacia lo psicológico o al campo de la psicología, y que se puede tratar y se puede entender, y no se habla de ello por tabú. Y yo creo que eso sí que es uno de los campos en los que vamos más atrás en el tema de la Ujú. psicología, porque incluso a mí me impactó leer posts orientados a este campo, y explicaciones que yo he tenido que leer y releer tomos y sitios porque no se habla de ello, y tú de alguna manera la estás dando a luz. No sé si crees que esto está normalizado o no, pero la psicología de la sexualidad para mí. Sí, yo creo que en general, sobre todo para los que no se dedican a esto, es como algo que ni siquiera se habla mucho, porque sí, tú puedes hablar de sexo con la gente que tienes confianza y demás, pero no se suele hablar de yo tengo este problema y me está pasando eso. O sea, se habla de sexo, pero como cosas muy genéricas. Y creo que es importante también para quitarle presión a la persona de a ti te está pasando esto y es por este motivo y no pasa nada y tiene solución y no solo te pasa a ti, sino que es algo que aunque no se hable, le está pasando a mucha gente. Entonces yo creo que lo principal en eso es darle a entender a la persona que no es un Ujú. bicho raro porque le esté sucediendo eso y que eso, que hay cosas que se pueden hacer Justo, para justo. superarlo, para tratarlo. Completamente de Incluso acuerdo. darle nombre a cosas, me está pasando esto, pero no tengo ni idea de lo que es, y darle un nombre ya genera tranquilidad. O saber que existe un campo, o que la psicología tiene que ver, o que tiene Claro. solución, efectivamente. Efectivamente, completamente de acuerdo. Me gustaría, si puede ser, antes de tocar algún tema más sobre psicología y sobre temas que has divulgado, tocar un poco el tema del examen PIR. Antes de Ujú. nada, me vas a permitir, con muchísimo respeto y luego me completas, introducir que el examen PIR con P
es un examen que, como en el MIR significa médico interno residente, PIR, psicólogo interno residente. Es un examen de acceso a la especialidad, si no me equivoco, dentro del campo de la psicología, igual que existe en el EIR para enfermería, en el FIR para farmacia o física, en fin, que Ujú. es un examen de acceso a la especialidad del que no se habla, del que no hay información, del que no hay creadores de contenido que hablen de ello, y yo creo que Sarai está haciendo una labor brutal por normalizar este examen que no se conoce. Entonces, si puedes explicar tú brevemente también qué es el PIR o qué es esto de especializarse. PIR, como dices, es un examen de acceso a la especialidad de psicología clínica, solamente clínica, que en el MIR creo que sí que hay dentro del MIR especialidades, ¿no? O sea, está cardiología, está, bueno, como que hay muchas aquí, ¿no? Aquí es una. Y una vez accedes, bueno, es difícil acceder porque hay muy poquitas plazas, pero una vez accedes son 4 años de residencia en lo que vas tocando pues diferentes estados estados psicológicos, vas pasando por hospitales, por centros de salud, por centros de adicciones, como que vas tocando muchas cosas, todo del ámbito clínico, y una vez terminas, en lo que te capacitas para ejercer la psicología clínica en el ámbito público, que igualmente puedes trabajar en el privado, pero está enfocado para el ámbito público. Pero tampoco es como que lo haces y ya tienes tu puesto fijo, o sea, esto en la residencia, y luego una vez la terminas, si quieres tener ya como un trabajo en un hospital o en un centro al que dedicarte ya siempre, tienes que hacer la oposición OPE, vale. oficial. Claro, tienes que hacer una OPE. O sea, es un camino que es de largo recorrido. Y me gustaría preguntarte, entonces tú si terminas psicología y tienes la carrera y estás graduada y eres psicóloga o psicólogo, en el ámbito público no podrías ejercer en absolutamente nada. No. Solo puedes ejercer en el ámbito privado y dentro de lo privado puedes ejercer en lo clínico. Si eres psicólogo y te quieres dedicar a la clínica, tienes o que hacer el máster habilitante, que por lo menos en mi facultad es un trámite, son 2 años y me han dicho que no aprendes absolutamente nada, pero te dan el papelito de que puedes ejercer, o te preparas el PIR, que de hecho realmente algo que no se sabe, una persona que hace el máster es un general sanitario, no es un psicólogo clínico. Lo único que te capacita en España para ser psicólogo clínico como tal y poder hacer diagnósticos y demás es el PIR. Es lo único. Lo que pasa es que siendo general sanitario puedes hacer psicoterapia. Y son como los 2 únicos caminos que hay para ejercer en la clínica. Y de la Pero misma para el forma, ámbito público, solamente PIR. y es un examen que de la misma forma que otros es una vez al año, a la vez en Ujú. toda España, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Todo eso es normal o es común a todas las...? Sí, sí, sí. O sea, se hace el mismo día que el MIR y que todos los SIR y todo funciona exactamente igual, una vez al año, normalmente es finales de enero y, y eso. O sea, Que es una suerte en realidad saber que todos los años al menos va a salir. sí, eso es cierto, porque el tema de los opositores, aquí hay opositores y de verdad, siempre lo digo en todos mis directos, es una auténtica locura y tenéis toda mi admiración, Ujú. porque el tema de que se congelen las oposiciones, que yo lo he vivido en casa, porque bueno, mi madre ha sido opositora durante muchos años, el tema de que se congelen, de que no sepas, de que muchas veces haya varios exámenes, es una locura. Es súper dura. Entonces me gustaría ponerlo un poquito en práctica. Imaginémonos que yo termino psicología, soy un graduado en psicología. ¿Cuáles son los caminos que puedo decidir tomar en la realidad, en lo llano? ¿Qué es lo que yo digo? O hago esto, o me busco otro rincón. Como te digo, Dani, hay tantísimo. Puedes dedicarte al ámbito de recursos humanos, que de hecho es donde más salidas hay ahora Que no mismo. hace falta PIR. No hace falta PIR. De hecho, con la carrera solamente no hace falta, si tienes máster mejor, pero mis compañeros de clase que se dedican a recursos humanos, pues salir de la carrera, hacer las prácticas en recursos humanos y la mayoría se quedaron en el centro de prácticas. Así que si te interesa, es un ámbito bastante bueno para trabajar. Luego, recursos humanos, tienes también la clínica, tienes, como digo, todo el tema de peritajes, que es un ámbito que no conozco demasiado. Luego tienes el tema de social, que también tengo un amigo que está trabajando en una ONG como psicólogo social y está súper contento. Tienes el ámbito escolar también. O sea, yo creo que esos serían como los principales, el social, el escolar, el clínico y recursos humanos. O sea, Pero realmente tienes infinidad de salidas al margen de lo que es la tienes psicología muchísimos clínica. y otros que habrán que no conozco porque, como te digo, durante la carrera te hablan de A, B y C, no te dan a conocer Es nada que más. justo algo que te iba a preguntar es que mismamente ayer que estuve en psicología, mucha gente sabía el tema del PIR, evidentemente, sabía muchas salidas,
pero como que se ve la carrera de psicología desde fuera, me vas a permitir decir, como una carrera que ya está, sales, eres psicólogo, tú te imaginas desde tu cabeza un psicólogo como un señor que está en un sofá, se sienta y escucha, pero es una carrera con no sé cómo está a nivel de oferta, pero muchísimas salidas. O sea, tú puedes hacer psicología y realmente ponerte a seguir formándote en el mundo laboral, pero en el mundo laboral, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ah, bueno, y luego está la salida del más científica, que es cuando Claro, haces, que te quedas para trabajar luego como un profesor. vale. O sea, es que no me sale ahora la salida, ¿cómo se dice? ¿Te refieres a la salida de investigación de laboratorio? Sí, eso, de Vale, investigación, es que que también también, está. sí, me comentaban, sí que es cierto que quizás es un campo difícil de conseguir tu huequito y que tienes que seguir formándote, aprendiendo y teniendo bueno, tu formación extra o tu experiencia para poder entrar, pero que es un campo. De hecho, yo ayer conocí muchos estudiantes de psicología que les preguntaba, eso es spoiler, por qué o qué buscaban dentro de la psicología y muchos me decían que investigar. Decían que querían meterse en la investigación, querían investigar sobre determinadas patologías, sobre determinados pacientes, sobre determinadas enfermedades, sobre determinadas. Y me parece increíble que estén tan orientadas, pero bueno. Sí, es difícil. Aparte, yo tengo varios compañeros de clase que se dedican a la investigación. Tienes que tener muy buena media. O sea, si tienes claro que quieres investigación, desde el primer curso intenta sacar muy buena media, porque luego tienes que acceder a becas. Y para las becas que te dan para investigación, te piden nota. Y creo que lo mínimo era un 7,5 o un 8 lo que tienes que tener en la carrera. Entonces, si alguien lo tiene claro, que se le ocurre ya desde el principio, porque es un camino difícil. Que luego comenta JP que, por supuesto, un campo que no hemos mencionado es el tema de. Espera. Ah, no, 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 perdón, pensé que se había parado. Comenta JP el tema de que puedes pasar al máster, puedes pasar del máster al doctorado para luego meterte ya hacia zonas de conexión con inteligencia artificial, neurociencia, cognitive science, todo el tema Yo de, sí, meterte efectivamente en órganos superiores. Aquí en España yo creo que se ve mucho menos todo el tema de los psicólogos que se meten en inteligencia artificial O y incluso demás. el tema del doctorado en España, si me vas a permitir, se ve menos que en el resto de Europa. De hecho, en mi campo es una locura lo poco que se ve el tema de los doctorados Ujú. y de nuevo es un problema de España. Sí, sí, totalmente. Son poquitos, pero por eso, porque es algo difícil de conseguir, porque para hacer el doctorado también es dinero que tienes que invertir si no te dan la beca. Y estamos en lo mismo, para tener la beca tienes ya que tener una trayectoria buena y no todo el mundo puede acceder a eso. Justo. Entonces a mí me da un poco de miedo. Es como que la gente dice doctorado, uff, y luego aparte ves a los que están doctorando, que los pobres están que no pueden con su vida, que dedican tantísimas horas, que están hasta las narices, y dices, Justo. sí, eso a mí no me interesa, a no ser que lo tengas súper claro. Justo. Me gustaría preguntarte, para ir cerrando el tema del PIR y de este examen de acceso, que bueno, tú estás actualmente preparando el PIR, has tenido tu trayectoria de estudio en el PIR y me gustaría preguntarte cómo lo has llevado, cómo lo has enfocado o cómo enfocas tú el examen PIR o cómo crees que lo vas a llevar. ¿Cómo lo enfoco de cara a esta De cara a siguiente sí, de convocatoria? cara a esta convocatoria. Bueno, pues yo por suerte puedo dedicar mi tiempo completo a estudiar. Entonces, para mí no hay otra cosa que no sea el PIR. Y en realidad yo lo que hago, yo estoy en academia y yo aconsejo a todo el mundo que quiera meterse al PIR, por lo menos el primer año que lo haga en academia, porque si no es una locura. Las academias tienen muchísimos recursos, aparte de que te dan el temario ya, que por ejemplo la mía, que yo no es que esté demasiado contenta con la mía, pero es verdad que tiene recursos tienes los simulacros semanalmente, tienes las clases, luego tienes autoevaluaciones que puedes hacer, tienes flashcards, hay un montón de cosas. Pero bueno, el caso que si alguien quiere hacer el PIR, que se mete en academia el primer año. Y tal y como lo enfoco yo, eso, dedicar el tiempo completo a preparármelo. Y sí que es verdad que ahora va a ser ya la tercera convocatoria. Entonces, como que voy un poco más por mi cuenta, sigo el planning de la academia, pero es verdad que me lo adapto. Por ejemplo, si esta semana pone que tengo que trabajar psicología social, yo lo que hago ahora es me pongo en la clase y luego me veo la clase solamente una vez y luego todo lo que hago es trabajar, de hacer preguntas, sobre todo que sea muy práctico, ya para consolidar, porque estudiar ya me lo he estado estudiando este tiempo. Así que lo que hago es mucho utilizar flashcards de autoevaluación y hacerlo, pues eso, más dinámico todo. Y me También gu- para, porque si no es un agobio, la verdad, estar estudiando siempre lo Ya. mismo es como, Sí. De hecho, yo diría que es algo bueno que tiene el tema de este tipo de estudios, que puedes variar el enfoque, la manera de trabajar, etcétera. Me gustaría preguntarte, aunque no sé si se puede preguntar esto o si se puede enfocar de la misma manera, que algo muy típico en mi campo, en el campo de la medicina, incluso de la enfermería, es decir,
Oye, pero ¿dónde te gustaría meter la cabeza? ¿Dentro de la enfermería, dentro de la medicina? Yo entiendo que es distinto en este caso, porque como comentas, el PIR es un examen que te accede o te permite meterte en la psicología clínica, pero dentro incluso de la psicología clínica, ¿hay algún campo en específico en el que digas, joder, pues no me importaría meterme en este campo, no de por vida, pero durante muchos años, o hay campos específicos que te atraigan? A mí me interesa bastante el tema de los trastornos alimentarios, también los trastornos de la personalidad y luego el tema de la psicosis. O sea, esquizofrenia, bipolaridad, son ámbitos que he trabajado también cuando estuve en el centro este que te digo de personas con enfermedad mental y que me siento súper cómoda y me interesan un montón. Y luego el tema de, claro, el PIR, pregunto, una vez que tienes la nota, tienes tu puesto y más o menos ves que tienes tu plaza, ¿funciona igual en el sentido en el que tú escoges a dónde te vas en función de tu nota, tu estancia, tu ciudad, tus hospitales? ¿Eso funciona igual o no? Sí, yo creo que sí. O sea, tú eliges por lugar que te haya tocado en la lista, el centro que quieres. Luego, dentro de cada centro sí que es verdad que las prácticas pueden cambiar un poco y en algunas tienes que trabajar por la tarde, en otras no tienes tardes, pero más o menos funcionan todos igual. Vale, entiendo. Bueno, creo que la verdad es que tiene un valor brutal que hayamos tenido este apartado de hablar del PIR, porque yo, repito, yo he encontrado muy poca información sobre el PIR. Existe, hay gente que empieza a hablar de ello o que ya ha hablado, pero realmente se habla muy poco de algo que existe, de que, como dices, ahora hay un montón de salidas, pero la salida del PIR, desde luego que es objetivamente, dependiendo de lo que te guste, muy buena. Pero aparcando un poco el tema del PIR, me gustaría preguntarte un poquito más, y ya cerrando este directo, que tampoco quiero cansar a Sara y que la tengo con la cabecita loca desde Sí, hace yo estoy días. súper a gusto. Me gustaría preguntarte sobre un par de temas que sí que has tocado en divulgación, sobre todo en post en Instagram y demás, que tienen un valor altísimo. De verdad, la calidad de los posts de Sarai en Instagram son una locura. Y el primer tema que me gustaría tocar, porque es un tema que me atrae mucho, porque sobre todo en redes sociales se ve, ha llegado a extremos que a mí no me gustan, que me parecen tóxicos, que afectan psicológicamente. Y el primer tema es el de la productivitis. Tú lo has tratado muy bien y hay muchas maneras de enfocarlo, desde luego, y muchos campos por los que verlo, pero yo creo que parte todo de una base que es que no entendemos el significado de la palabra productividad. Para mí, o algo que repito mucho, ser productivo no es hacer el mayor número de cosas posible en el menor tiempo, sino hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo. Y punto. Y si tienes que rascarte la barriga, rascártela al 100%, pero cuando tengas que estudiar, estudiar porque es lo que toca. ¿Tú realmente cómo ves esto de la productivitis o la era de ser productivo y no parar? Yo lo que creo que es algo que está ya instaurado en la sociedad y que de hecho desde pequeño lo estamos ya mamando, porque es que ahora ves a los niños, es como que están en el colegio y luego tienen un montón de actividades extraescolares. Entonces ya desde pequeños es como esa sensación de tienes que estar haciendo cosas todo el tiempo y si no cuando paras es como que ni siquiera muchas veces sabes qué hacer con ese tiempo libre. O sea, no tienes momentos de aburrirte porque no paras, que realmente el aburrimiento es necesario también, porque cuando uno se aburre es cuando más empieza a estimular la parte imaginativa y de hacer cambios y de hacer cosas nuevas y diferentes. Entonces, como desde pequeños estamos ya tan metidos en la cosa de tengo que estar haciendo cosas todo el tiempo, crecemos ya con eso. Y yo creo que el problema es que ahora mismo nos sentimos mal cuando no estamos generando, cuando estamos, o sea, es como tenemos esa sensación de parar está mal porque desde pequeño nos lo han hecho así, no sé, nos han, sobre todo, yo lo veo ahora, yo cuando era pequeña en realidad, yo nunca hice actividades extraescolares, entonces yo sí que es verdad que estoy como muy cómoda no haciendo nada. Pero, pero lo veo muchísimo a mi alrededor y bueno, creo que también las redes sociales, por ejemplo, el estar conectado en redes sociales, el ver que la gente siempre está haciendo cosas, que claro, es lo que sabemos todos. Uno sube contenido cuando hace algo, cuando está en su casa tirado en el sofá, pues no sube nada. Entonces, el tema este de ahora de las redes sociales, que tú te estás comparando todo el tiempo con los demás, hace que aún tengas sensación de cuando estás en el sofá quizás sin hacer nada, entras a Instagram, todo el mundo está haciendo cosas, entonces te sientes mal. Y es un problema, porque como te digo, o sea, es súper necesario parar, es súper necesario el aburrirse, el tener un momento de conectar contigo mismo, incluso para preguntarte cosas, para decir, estoy bien yo conmigo, estoy bien con lo que estoy haciendo. Y cuando nos mantenemos ocupados haciendo cosas sin parar,
no tenemos ese momento de estar con nosotros. Entonces, al final funcionamos como robots que van tirando para adelante y nos estamos perdiendo realmente quiénes somos, lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Y, y nada, es un problema eso. Que yo justo lo que has comentado me parece brutal y muy interesante y es que sí que creo que en este caso hubo una ola de ida y ya está empezando a haber una ola de vuelta en el tema de redes sociales porque si tú hace 6 meses, un año te metes en YouTube y pones productivity y te salen setups, te salen millones Mm. de youtubers hablando de productividad en los que hacen 20 cosas en el día y muchas veces esos vídeos, como dices, te coinciden en el sofá y estás en el sofá, los ves y dices: "Jo, esta persona ha hecho 25 cosas, ha Y yo dormido estoy 5 aquí horas echado. y yo estoy aquí echado", o que estás tumbado en el sofá y te llega la notificación: "JP está estudiando", y dices: "Joder, JP, ya no está JP, toxicidad de JP y queremos estudiar". Pero sí que creo que hay una labor muy bonita de vuelta en el sentido en que cada vez la gente comparte más que: "Oye, ahora me estoy rascando la barriga, oye, ahora estoy haciendo deporte porque me flipa y me despeja, oye, yo ahora estoy leyendo un librito, oye". Yo sí que creo que hay una ola de vuelta, pero sí que creo que para contrarrestar la ola de ida aún vamos a tardar un poquito. Es verdad, y es súper importante, pero es lo que tú dices, o sea, es algo que va súper despacio y que igualmente, sí, yo veo a esta persona que ahora está diciendo que está súper agobiado con todo lo que hace, que no se siente bien, que tiene ansiedad, que tiene depresión, que necesita parar, y digo, mira, qué bien que esté dando visibilidad, pero igualmente a mí no me está solucionando nada, yo me sigo sintiendo mal por estar aquí sin mover un dedo. Entonces, sí, es algo que está súper bien, pero que igualmente yo creo que va a costar muchísimo. Porque a la vez que recibes esos estímulos, en realidad la mayoría de estímulos que recibes es de tienes que hacer cosas, tienes que hacer cosas. Y Que a mí tienes que ser el mejor en esto. Y para ser el mejor en esto tienes que trabajar muchísimo y no tienes que parar. Que a mí justo, lo comentaba ayer con un amigo que, bueno, comentaba que esta mañana quería hacer directo, luego quería hacer un directo con Sarai porque me apetecía muchísimo grabar un podcast, por la tarde quería volver a hacer directo y un poco me decía esto, ¿no? Me decía: "Joder, pues que la productividad", y digo: "No, pero yo cuando termine me voy a ir a tomarme una cerveza o una Coca-Cola con mis amigos, voy a estar con ellos, voy a escucharlos, voy a ver qué tal están, igual duermo una horita menos, pero es que esa hora invertida de rascarme la barriga es hiperproductiva para mí". Importante, eso sí, totalmente, porque es que al final si no paras también se produce una sobrecarga cognitiva y es que sí, pasas muchas horas, por ejemplo, puedes pasar, si estudias o lo que sea, muchas horas estudiando, pero tienes tal sobrecarga que realmente el tiempo que estás invirtiendo no está siendo efectivo. Pero claro, es que quizás no está siendo efectivo, pero si te vas, uy, es que no estoy estudiando, ya, pero es que si estás aquí sentado y no estás haciendo nada en realidad. Me vas a permitir cortarte, que para los que nos estéis escuchando, ahora va a sonar un sonido fuertísimo, es por un raid, porque Opo Empedernida nos acaba de hacer un pedazo de raid tremendo. Muchas gracias de corazoncito. Yo me vas a disculpar, no te conocía, pero encantado de conocerte y gracias por apoyar el stream y espero que haya ido súper bien la sesión de estudio. De corazoncito lo espero. Y un saludo a Sarai Pone, un saludo muy grande a Sarai Pone. Muchas gracias, bonita. Pero bueno, eso, que va a sonar un sonido muy fuerte, ¿vale? Si lo estáis escuchando, va a sonar en 5 segundos un sonido tremendamente fuerte. Es por el raid, pero bueno, es porque no lo tengo regulado. Soy un desastre, no se me da todavía todo tan bien. Pero comenta JP que sobre la productividad es bueno que se esté tratando de manera más balanceada, sobre todo en el discurso, porque muchas veces el sistema incentiva a productividad tóxica, y lo veo bastante mal. Gente que no puede decir que no porque se ve mal. Y es, bueno, es otro tema que quería tocar después, ese no saber decir que no, porque no puedo decir que no, porque tengo que ser productivo y tengo que no parar. De hecho, mira, algo curioso que pasó, creo que fue ayer en el stream, que un chico contaba que él estaba de vacaciones y un compañero suyo de trabajo se había quejado a su jefe de que él estando de vacaciones no estaba trabajando, porque esa misma persona había estado hace unas semanas de vacaciones y aún así estaba implicado en el trabajo. Es como, ya, pero es que quizás el que lo estás haciendo mal eres tú, que no sabes separar el tema de trabajo y el tema tuyo de vacaciones, que es tiempo para ti y para despejarte. Y es curioso que al final incluso se está castigando el hecho de que uno disfrute de sus derechos, que no todo es trabajar y no todo es producir. Es como, jolín, llegar hasta ese punto. Efectivamente. Y que el Yo otro, claro, el otro, porque tú te comparas y dices, yo que estoy haciendo tanto, que yo no paro, que me estoy esforzando, y el otro se puede permitir parar. Es como incluso, como que te hace sentir rencor y te hace sentir cosas malas. que esto se podría extender a cualquier campo, porque realmente el tema de la productividad se podría ver también en esa persona que dice: "No, yo es que entré 2 años tarde a la universidad, no sirvo para esto, mirad los de alrededor, han entrado 2 años antes que yo".
podemos hablar de que las cosas no funcionan así, y tú te tienes que valorar a ti mismo y en tu individualidad para estas cosas, pero es que además cada persona es un mundo. Tú puedes ser que entres 2 años más tarde, pero 2 años antes te conviertas en un profesional brutal en la práctica del día a día, o tus 2 años se impliquen en otra cosa. Entonces, yo creo que la productividad va incluso hasta ahí, que tendemos a ver, joder, es que el resto no, es que tú eres tú y tú tendrás tus beneficios, tus males y tienes que creer un poco en ti, ¿no? Y en tu Claro, individualidad. al final hay una cosa que se llama equifinalidad, que es que partiendo de premisas totalmente diferentes, al final todos llegamos a un mismo punto. Y se ve, por ejemplo, en las carreras. Es que cada persona es de su madre y de su padre y tiene una historia vital y unas motivaciones diferentes. Y aunque todos terminemos ahí en la carrera, somos diferentes y nos mueven cosas diferentes. Entonces, pues eso, cada uno tiene su camino y no hay que compararse. O sea, está bien. Me gustaría, y disculpadme si no estoy leyendo alguna de las preguntas en el chat porque se me pasan, te han preguntado algo muy interesante y es que qué retos crees que, sobre todo el campo de la psicología, va a tener ahora que estamos en ese periodo post-COVID, o con todo lo que implicó esta ola de pensamiento mágico. ¿Cómo crees que se va a meter la psicología en todo este campo? Porque, bueno, la psicología yo sé que está hasta arriba después del COVID y la medicina también, porque toda esa gente, que se resume así, toda esa gente que tenía que operarse y no se operó, o se tiene que operar ahora, o tenemos que operar cosas nuevas. Esto ocurre al final en la práctica de la psicología. ¿Cómo se enfoca dentro de la psicología? Porque hay más problemas ahora, o Pero no acumulados. entiendo eso con el enlace del pensamiento mágico y la astrología. Yo tampoco, pero la primera parte sí que la entendí. Sí, o sea, yo lo que creo que el COVID ha afectado muchísimo y a la vez lo que ha hecho, que es una parte positiva, es que se hable más de cómo está afectando y que se escucha mucho más la gente que lo ha pasado mal con el COVID y la implicancia que ha tenido y ha dado un poco más de visibilidad a cosas que ya estaban pasando, que ahora se han potenciado y que la gente está empezando a hablar porque, claro, es como algo que hemos vivido de forma común y que el sentir que los demás también están pasando por eso nos da más facilidad para expresarnos nosotros. Entonces yo creo que Sani, en cuanto al tema de la psicología post-COVID, creo que es un impulso para la psicología y para hablar un poco más abiertamente de todos los temas, pues eso, sobre todo depresión y ansiedad, que han subido los casos muchísimo con el COVID. Y luego lo del pensamiento mágico y la astrología, Sani, necesito que especifiques un poco más porque ahí me he Necesitamos perdido. apoyo. Me gustaría tratar un tema más contigo que me parece muy, muy top. Quizás hay gente que ya ha superado un poquito esta fase, pero de alguna manera no dejamos de tener exámenes nunca. Y es que el tema quedarse en blanco, un tema que se habla muchísimo, que se trata sobre todo a nivel de la universidad y a nivel de las oposiciones, porque es algo que ocurre y es un enemigo o un fantasma de todos. Tú lo has tratado en un post que es brutal de nuevo, sobre el tema de resetearse, no compararse, los conocimientos siguen ahí, tienes que sacarlos. ¿Cómo crees o cómo dirías tú que tiene que enfocar una persona este miedo? Este miedo de, joder, ¿y si llego y ya está? Se me han ido todos y creo que no puedo. Bueno, creo que lo primero es aceptar, o sea, al final, cuando nos quedamos en blanco es por la ansiedad, porque la ansiedad está ocupando en ese momento toda la energía cerebral y no nuestro espacio nada más. Entonces, como ya comenté, lo primero es rebajar esa ansiedad y no pasa nada si nos pasa, si nos ocurre. A mí me ha pasado infinidad de veces de sentarme delante de la hoja y de repente decir, wow, o sea, todo lo que sabía parece que se me haya esfumado y no tengo ni idea de qué poner, aun sabiendo que yo conozco la respuesta a esto. Entonces es momento de decir, vale, voy a tomarme unos minutos, que no pasa nada por empezar el examen un poco más tarde, voy a respirar profundamente y voy a rebajar esos niveles de ansiedad. Y cuando una vez ya has conseguido rebajarlo, y para eso tienes, pues primero la respiración es súper importante, porque cuando tenemos altos niveles de ansiedad estamos agitados. O sea, trabajar con la respiración es súper importante. Y luego también el, el decirse a sí mismo cosas que a uno le tranquilicen. Es decir, yo me he trabajado mucho esto, o sea, esto me lo sé. Y, y ahora me he quedado en blanco, pero, joder, realmente sé que lo que me está preguntando yo lo he estudiado y por poco que recuerdo, o sea, lo puedes conectar. Y principalmente eso, tratar de rebajar la ansiedad en ese momento y luego ya las cosas vienen solas. Y otra vez vuelves a tener acceso al material que está ahí. O sea, las cosas no se olvidan de repente.
y menos cuando le has estado trabajando. Otra cosa es que te lo miraras el día de antes, que no tienes ni idea y llegas al examen, de repente te quedas en blanco, entonces, claro, pues puede ser que se te junte todo. Sí. Pero cuando llevas en una oposición, por ejemplo, que llevas un año o 2 o saber cuánto tiempo trabajándolo, o en un examen que te lo has currado muchísimo de la universidad o de lo que sea, es como, lo tienes ahí. Lo que pasa que ahora mismo estás tan activado que no puedes acceder, o sea, es imposible. Y centrarte en, primero, relajarte. Y luego ya de verdad, porque lo he vivido y porque sé que es así, y porque conozco a gente que también le pasa muchísimo con los nervios, es el hacer el examen y ya van viniendo las cosas. Pero si estamos nerviosos, si no nos tomamos ese momento, si tratamos de escribir y encima vemos que no nos sale y todavía nos ponemos más nerviosos, así es muy difícil hacer un examen. O sea, nadie podría. Que me vas a permitir compartir que yo, en mi caso, poniendo un poquito en ejemplo, que es lo que comentaba Sara y que ya también le pasó, que yo vivo y sigo viviendo y sigo trabajando en el hecho de que yo llevo muy bien el tener que estudiar muchas horas en el día, no tengo problema en sentarme, que eso es un enemigo de mucha otra gente, ¿no? Que no es capaz de estar sentada, no es capaz de trabajar, de tener una rutina. Yo el problema real y muy gordo lo tengo allí, lo tengo en el examen, porque me acelero, porque es como si siento que mi cerebro hiperfunciona y trabajo precisamente en eso, en respirar, en... Todavía me falta mucho para aprender, de hecho sigo pasándolo un poco mal en los exámenes, pero sigo aprendiendo y mucho mejor que antes. Y al final un poco la clave, si se puede llamar así, es eso, trabajar tú desde tu interior, saber qué puede pasar, saber cómo llevarlo, pero que de nuevo es algo que le puede pasar a todos. Sí, por supuesto, y que a todos nos ha pasado alguna vez. Y si tú ya sabes que tienes esa predisposición a ponerte nervioso, también lo puedes trabajar de antes. La meditación va súper bien, el hacer ejercicio, el tratar de hacer actividades que te relajen y que enseñen a tu cerebro también, porque eso se trabaja, a en situaciones más estresantes conseguir tener unos nervios controlados o que se reduzcan mucho. Porque al final es normal estar nervioso cuando uno va a presentarse un examen que le importa. Y la ansiedad es adaptativa y es necesaria porque es lo que nos hace al final esforzarnos en algo. Entonces, al final, lo que yo digo siempre, o sea, es imposible que tú consigas no tener nada de nervios, pero sí que puedes aprender a controlarlos y a rebajar esa activación. Y al final es lo que te va a ayudar. La cosa es que tú creas que estás súper tranquilo, que tú normalmente seas una persona muy tranquila, llega el examen y te puede pasar que, oye, de repente mucho nervio, te quedas en blanco. Pero si tú ya sabes que es algo que tú eres muy nervioso y que muy probablemente te va a suceder, trabájalo de antes y lo puedes hacer de forma súper sencilla. O sea, solo con que te tumbes en la cama 10 minutos al día y trabajes con la respiración ya te va a ayudar. Que justo comenta JP, que de nuevo ya lo mencionamos antes, es streamer, se dedica un montón al coworking, a estudiar y es una pasada a nivel profesional. Comenta que él le pasa lo del tema de quedarse en blanco y uno de los consejos que nos da o de algo que él usa es que si logra, un momentito que se me escapó el chat, se me escapó el chat ahora, que si logra, por pequeña que sea, acordarse de alguna pequeña cosa, ya empiezan a aflorar el resto y es como si estuviesen encadenadas, que de alguna manera me vas a permitir añadir, si le vas dando un trocito o una miga de pan, poco a poco ya va apareciendo el resto. Respirar y calmarse sirve, pero que también usa el tema de, oye, que no puedo, sigo a la siguiente pregunta. No, claro. O sea, al final, si las primeras, o sea, el examen no es que tengas que seguir un orden establecido. Si ves que las primeras no, pasas, lo vas haciendo de la que más más fácil te resulte en ese momento, lo que sea, y luego vas cogiendo las otras. O sea, eso te lo puedes hacer tú como quieras. Y funciona muchas veces también el eso de, quizás la primera pregunta con la que te enfrentas resulta que quizás esté algo que dominas un poquito menos o que te cuesta un poquito más, y coges la que te parece más sencilla y eso va haciendo también que cojas confianza con el examen y que te vayas soltando un poco más y te vayas relajando un poco más también. Efectivamente, un mundo aparte del tema de los exámenes, pero desde luego que hay que trabajarlo, que hay que hacer un montón de cosas y que podemos hacer y que yo voy a empezar incluso a hacer muchas cosas de las que ha recomendado Sarai. Me gustaría preguntarte ya sobre el último ámbito dentro de lo que has divulgado y luego cerrar con una pregunta que me parece muy bonita o muy chula para cualquier persona que esté escuchando esto y quizás tenga menos edad. Por último, me gustaría preguntarte por el tema que también has divulgado de ser tú mismo. Sentirnos mal por decir que no a las cosas, que ya lo hemos hablado un poco, y es que es algo que yo he hablado y he explicado en muchos vídeos, sobre todo en YouTube, porque yo lo viví y es algo que creo que vive prácticamente todo el mundo en los primeros años de universidad o de ser adulto, de tener más libertades. Que sí, que te puede apetecer salir, te puede apetecer beber, te puede apetecer hacer mil planes, pero a mí me ocurría en primero, en segundo, con 18, con 19 años, el hacer muchas cosas
porque tenía miedo a decir que no, a el qué dirán mis amigos, al dejar de hacer amigos, al sentirme mal porque he dicho que no. Y entonces iba y muchas veces hemos aprendido que es peor. ¿Cómo funciona esto de aprender a que tienes que decir que no? Y yo creo que lo principal es saber por qué nos cuesta decir que no. O sea, que luego cada uno puede tener un motivo diferente para decir que no, pero generalmente es que nos vemos a través de cómo nos ven los demás en muchos casos. Entonces, también el hecho de ver que los demás están metidos en una ola, que la mayoría de tus amigos hacen una cosa y tú no, te hace sentir diferente. Nadie se quiere sentir diferente al final. Aunque ahora está muy de moda el no ser yo mismo, ser diferente al resto, hacer cosas diferentes, somos una sociedad y todos queremos ser cohesionados y ser parecidos a lo que hacen los demás. Y en este caso, uno se siente mal cuando ve que está fuera de esa ola. Pero es que realmente, sí, porque he hablado con mucha gente y le pasa, todos tenemos esta misma preocupación y muchas veces todos hacemos cosas por el que dirán los demás, pero estamos enfocados en nosotros mismos y a la gente le da igual en realidad. O sea, es como que tú estás pensando, uf, es que si no voy a esto y todos van, ¿qué van a decir? Quizás luego no cuentan conmigo para esto, quizás no sé qué, pero es que la otra persona también está, quizás no para ese plan en concreto, pero para otras cosas es exactamente lo mismo. Entonces, al final, normalizarlo, hablar de eso, que no pasa nada, que somos más comprensivos de lo que creemos con el resto. Y el resto es más comprensivo con nosotros de lo que nosotros anticipamos que van a ser. Y también es muy importante porque puede pasar que tú digas que no a planes y que a esa persona o ese grupo de personas le parezca mal y efectivamente ya no empieza a contar contigo lo que sea. Pero por eso también es como un aviso de, es que quizás este no es el entorno en el que yo debería estar, es que quizás estas personas que no me comprenden tampoco me interesa que estén en mi vida. Al final uno se tiene que rodear de gente que le entienda, que le respete, que conecte con ella. Y oye, si yo te digo que no me apetece salir y tú te enfadas, pues es que quizás el problema no lo tengo yo, sino que lo tienes tú. Y quizás yo tengo que cambiar de amistad porque no me estás aportando lo que yo necesito. Y es que el problema parte también de que, ojo porque te metes, y lo digo porque a mí me ocurrió, te metes en un tren y en un suceder de cosas que no quieres hacer, que no te apetecen, que estás haciendo por inercia, que estás haciendo por decir que no, y que al final te estás metiendo en una cápsula o en una rueda que no es la tuya, que no estás viviendo tu vida. Y te De hace nuevo, sentir fatal. claro, que puedes hacerlo un día, a mí me apetece salir de vez en cuando, lo paso súper bien, pero jo, es que yo lo pasaba mal, decía, estaba por la noche por ahí y decía, es que hoy no me apetece, ¿por qué estoy aquí si no me apetece y mañana por la mañana voy a estar cansado, no voy a aprovechar la mañana? Con lo feliz que soy madrugando, porque me gusta salir, me gusta hacer deporte, me gusta respirar. Es muy feo meterte en una rueda que no es la tuya. Y es lo que acabas haciendo, yo Total. creo. Y a mí me pasa mucho, bueno, mis amigos son bastante, la mayoría muy fiesteros, hacen muchos planes. Yo soy súper tranquila, a mí me encanta estar sola, me encanta estar en mi casa, relajada, leyendo un libro. Y yo digo que no a muchísimos planes. Y al principio, pues me sentía mal de decir que no, incluso eso me obligaba, va, es que ya he dicho que no a muchas cosas, pues a esto, aunque no me apetece nada, lo voy a hacer. Y llega un punto en el que dices, pero es que ¿por qué? O sea, si realmente esa persona te quiere por cómo eres tú y no porque vayas un día de fiesta no sé dónde, porque él lo va a hacer. Entonces, yo por suerte tengo un grupo de amigos que me entienden, que son súper comprensivos, que cuando ellos me necesitan, yo estoy ahí y cuando yo les necesito a ellos, ellos están ahí. Pero hay intereses que no compartimos. Y ellos quizás quieren salir de fiesta todos los fines de semana y yo voy a decir que no al 90% de esos planes. Y no pasa nada. Y no me siento mal porque estoy donde quiero estar y estoy a gusto con eso. Y aparte, el decir que no, que es lo que comentábamos antes, o sea, el hacer cosas que tú no quieres hacer, es como que te van haciendo sentir pequeñito, porque al final estás viviendo en base a lo que los otros quieren que tú hagas y no en lo que quieres hacer tú. Entonces eso va haciendo que tu autoestima se reduzca, tu autoconcepto también, porque sientes que no puedes decir que no y no puedes hacerte valer, porque al final decir que no quiero hacer esto, es que no me apetece, es hacerte valer. Igual que la otra persona quiere hacer este plan, tú no quieres y no pasa nada por no estar en ese día con esa persona o perderte una fiesta o perderte un plan, si no es lo que quieres hacer. Que de alguna manera yo lo viví también y creo que es algo que ocurre mucho, que es antes, incluso de entrar a la universidad, muchas veces estamos o terminamos estando en un grupo de amigos, que muchas veces son los de verdad y con los que te sientes a gusto y que te conocen, pero muchas otras estás en un grupo de amigos
en el que ya estás en esa rueda, en el que ya estás en ese papel y en el que tú no dejas de hacer cosas porque no vas a decir que no siempre, porque no... Y yo vi la universidad como una oportunidad de alguna manera de resetearme, pero es como dices tú, es que al final el que sale afectado eres tú. Claro, y hay una cosa muy curiosa también, lo que nos cuesta alejarnos de los amigos de toda la vida. Igual amigos del colegio, que sí, tú estuviste con ellos, te aportaron muchas cosas en un periodo de tu vida, pero es que ya sois diferentes, ya sois otras personas. Y puede ser, las relaciones al final no tienen por qué ser para siempre. Tienen que dar respuesta y cubrir las necesidades de un periodo de tu vida. Entonces, como que nos cuesta muchísimo romper vínculos con los amigos de toda la vida. Pero es que quizás no nos sentimos conectados con ellos. Somos personas súper diferentes, porque vale, igual con 15 años nos encantaba hacer esto, pero yo he crecido y yo tengo unos intereses diferentes ahora. Y entonces es como que te sientes obligado a seguir en ese grupo, simplemente porque es lo que has hecho siempre. Pero en realidad, quizás las amistades que tienes no te están haciendo feliz y también el tiempo que inviertes con ellas lo estás perdiendo en conocer a otras personas que quizás sí que se complementan mejor contigo. Exacto, incluso te estás bloqueando y no dejando de conocer a otras personas y de abrirte. Yo he conocido gente que está incluso ya en esa situación en la que dice que no, que no, que no, porque es que no quiere hacer lo que el grupo espera de él, pero tampoco es capaz de decirles, mira, es que yo prefiero ahora mismo, quizás, o soy muy feliz, yo sigo queriendo un montón, pero prefiero conocer a otra gente, o prefiero hacer otras cosas, o simplemente prefiero seguir evolucionando y creciendo, y no es capaz, y yo lo veo como un momento negativo en el que estás congelado y tienes miedo a rechazar esas amistades porque han sido de toda la vida, porque parecen que son parte de ti, y no lo son. Pueden seguir ahí para algunas necesidades, como dices tú, pero es que te están bloqueando y no estás creciendo ni dejándote crecer. Efectivamente, y por eso me parece súper importante el hecho de que siéntate y plantéate de verdad si la gente que tienes alrededor, la gente con la que te juntas, incluso familiares, ya no solo amigos, sino familiares que igual te hacen daño porque pasa mucho con, yo qué sé, primos o familiar de todo tipo, que tú no estás a gusto cuando estás con esa persona. Igual tienes una quedada familiar y vas porque es la familia y es lo que tienes que hacer, pero lo pasas fatal. Entonces, ¿por qué? O sea, que muchas veces que nos tomamos los vínculos como que tienen que ser para toda la vida y ni siquiera en esos casos yo creo que tengan que ser para toda la vida. Y que no hace falta, como ya comenté en el post, que pase nada, que haya un conflicto, que haya una pelea para tú romper un vínculo. Simplemente es eso. En este momento de mi vida ya no hay lugar para estos planes, ya no hay lugar para estas personas. Prefiero dedicar mi tiempo y mi energía en conocer a gente nueva y con la que me sienta más a gusto y hay formas y formas de decirlo. O sea, se puede decir de buena forma, mira, yo he aprendido muchísimo contigo, la verdad que hemos pasado muy buenos tiempos, te he querido muchísimo, pero ahora estoy en un momento de mi vida en el que necesito otras cosas. Y oye, cómo se lo tome esa otra persona ya es cosa de ella, porque tú te has quedado tranquilo y has hecho lo que sentías que querías hacer. Y si la otra persona se lo toma mal, pues lo siento mucho, pero es que es lo que hay. Y ya es problema de la otra persona cómo se lo tome, tú eso ya no lo controlas. Justo, comenta JP de nuevo el chat que la famosa frase de dime con quién andas y te diré quién eres. Es importante seleccionar a la gente con la que uno se rodea y es que lo que explica JP tiene toda la razón porque en el caso de estas personas que yo conocí o que conozco, están atadas a ese grupo que le define, que le está definiendo y le sigue definiendo por mucho que le digan que no, y no sigue. Yo les veo que no siguen creciendo, no dan oportunidad. No, es que no voy a conocer a otra gente. No, es que no vas a conocer a otra gente si sigues en ese bucle de decir que no, intentar hacer caso, intentar estar con gente que no quieres. Párate, como dice Sarai, valórate, mira qué es lo que tú quieres y qué es dónde quieres dedicar tu energía. Y si tienes que cortarlo, lo cortas, que las cosas se pueden tomar de muchas maneras. Que no es que sea fácil, Por supuesto porque que no. separarte de alguien y más cuando es alguien con el que has pasado tanto tiempo es súper complicado y es doloroso y probablemente en algunos momentos le eches de menos, pero al final eso no significa que tengas que seguir vinculando tu vida con esa persona, son dos cosas diferentes. Justo. Significa que tú has querido a esa persona en un momento de tu vida, pero la vida sigue y vamos cambiando y tenemos que ir viendo cuál es el camino que nosotros necesitamos. Exacto. Me gustaría ya ir hacia la última pregunta del podcast, aunque he estado súper a gusto, se me ha pasado volando y de verdad, Saray, Y también. es increíble cómo hablas, tío. Yo un momento en el que he estado callado y pensé que estaba escuchando un podcast, te lo prometo. Estaba sentado y me he dado cuenta de que yo estaba también aquí porque
hablas es una gozada, de verdad. Ojalá aprender mucho de ti, de cómo te expresas, porque, wow, es increíble. Dani, muchas gracias. Y muchas gracias por dar el espacio también y la oportunidad No, hombre. a, no sé, a que contemos también nuestra experiencia y qué sé yo. Y por lo menos que a la gente le sirva de algo, aunque sea poquito. Aunque le sirva a una persona, ya es como misión cumplida. Que ojo, yo veo esto, no porque lo haga yo, sino porque veo que es muy bonito cuando gente con cada uno con su trayectoria, con sus más y con sus menos, se junta y comparte y sobre todo aquí en Twitch o en cualquier red social, bueno, sobre todo en Twitch, que nos tenemos tanto cariño todos y tanto respeto, es tan bonito compartir ideas, escucharse y joder, traer gente como Sarai, tío, que tiene tanta trayectoria, está empezando a divulgar, te puede explicar, te puede decir cómo es el PIR, porque lo está estudiando, porque lo ve, te puede decir cómo es la carrera, yo creo que tiene mucho, mucho valor. Me gustaría, si puede ser, hacerte la última pregunta, que sí que es una pregunta que ya he hecho varias veces, pero la hago porque realmente creo que tiene mucho valor. Y es que lo que más me encuentro yo, sobre todo en mi campo o en mi público, es gente que está ahí. Ahí me refiero a tener 16, 17 años, no tener muy claro hacia dónde tirar, empiezan a encontrar información, porque gracias a la labor que hacéis muchos creadores de contenido, sí que encuentras información sobre la psicología, sobre la medicina, sobre la enfermería. Pero si tuvieses tú que responderle a esa persona que tiene 17, 18 años y duda si la psicología es lo suyo, si se tiene que meter ahí, si tiene que tomar la decisión o no, ¿qué le dirías a tu yo o a esa persona de 15, 16, 17 años que duda si la psicología es lo suyo? Yo creo que las personas para saber qué es lo que quieren tienen que probar y que con 16 años tienes tanta vida por delante que prueba y si luego resulta que no te gusta, pues buscas otra cosa. Pero al final nos quedamos con una idea que quizás luego en la práctica realmente no cumple la expectativa que tú tenías. Y yo creo que la única forma que tiene uno de descubrirlo es probando. Si te interesa la psicología, oye, métete en psicología y prueba. Y si no te gusta, pues pruebas otra cosa. Y no es tiempo perdido porque de todo estás aprendiendo, porque tan importante es saber lo que quieres como lo que no quieres. Así que yo creo que por poquito que haya de inquietud de quizás esto es lo mío, echa para adelante. Y luego, pues eso, si es lo tuyo, pues maravilloso, y si no, porque es verdad que con 15, 16 años muchas veces uno no lo sabe, o igual me interesa esto, luego resulta que empiezo a estudiarlo y en unos años es que me interesa otra cosa, que eso también es un problema. La gente que estudia X cosa y como es lo que ha estudiado, ya se cree que tiene que dedicarse a eso toda la vida, aunque puede ser que en 10 años ya no le interese en absoluto. Así que la gente aprende en la práctica, experimentando, probando y aprendiendo de los errores también. Así que para adelante con la idea que tengas y si no es lo tuyo te darás cuenta y no tengas problema con no te dé miedo cambiar a otra cosa. Efectivamente, y es que equivocarse al final es un acierto, porque es tan importante, como dice Sarai, saber lo que quieres como lo que no. Y, y nada, yo lo que voy a hacer es dejar a Sarai que se despida. Voy a aprovechar esta última intervención mía para de verdad agradecerte de corazón la oportunidad. Y es que conocer a gente como tú siempre aporta y creo que puede aportar muchísimo las explicaciones que has dado sobre los temas, sobre el PIR, sobre lo que es la psicología, sobre cómo enfocarte a la hora de entrar a la universidad. Y nada, ya te dejo despedirte. Para los que nos hayáis escuchado desde Spotify y YouTube hasta aquí, madre mía, sí que nos habéis aguantado. Gracias de corazón y Qué por supuesto pesado, es más de que 1 hora y media. y por supuesto que espero que hayáis estado a gusto, tanto los que habéis estado en directo como los que no. Y ya sabéis, te dejo despedir para yo, cuando vaya a editar esto, cerrarlo y luego ya nos despedimos de Twitch. Bueno, Dani, nada, quería darte las gracias infinitas por darme esta oportunidad y las gracias por estar haciendo lo que haces, la labor con las redes sociales, la divulgación y también cómo haces sentir a la gente que consume tu contenido y los que tenemos como yo la oportunidad de tratar contigo directamente, que de verdad he estado súper a gusto y bueno, creo que tienes muchísimo potencial, tanto en lo que te estás dedicando ahora de la divulgación, como luego en lo profesional, que seguro que eres un médico excelente y que cualquiera que coincida contigo en la vida va a tener muchísima suerte. Así que de nuevo, muchas, muchas gracias. Y nada, para los que habéis estado aquí, que muchas gracias también por compartir este rato con nosotros. Y, uy, viene más gente. Por compartir este rato y también por intervenir, por preguntar y bueno, pues por dedicarnos vuestro tiempo. Muchas gracias a todos. Nada, chicos, estamos despidiendo el podcast. Muchas, muchas gracias. No vamos a cortar directo, simplemente que muchas gracias por vernos y espero que nos veamos en otro o en cualquier otro vídeo que queráis. Chao.